En este canal sabemos que las mujeres en la actualidad no le temen a nada y son capaces de realizar cualquier cosa que se propongan. Y platicando con mi esposa me dijo, yo como mujer soy capaz de abrir una impresora, pero ¿qué hago después de abrirla? Es por eso que me di a la tarea de hacer esta pequeña guía de 8 cosas que debes revisar a tu impresora para que nunca te falle, de una manera fácil, fiable y funcional. Hola amigos, sean bienvenidos a este su canal. Aunque el día de hoy queremos dedicar como un pequeño reconocimiento y un tributo este video a todas nuestras amigas emprendedoras, a esas mamás luchonas, mujeres empoderadas que facturan estando detrás de un mostrador. Hoy vamos a mostrarles 8 cosas que deben revisar a lo que es su impresora, ellas, para que nunca les falle su impresora, pero de una manera muy sencilla. Y por lo mismo, igualmente las herramientas que vamos a utilizar van a ser súper fáciles. Nada de herramientas especiales o difíciles de conseguir. Vamos a ocupar un desarmador de cruz, desarmador plano, un desarmador plano pequeño, pinzas de punta, una jeringa de 20 mililitros, trapo y agua. Eso sería todo. Lo primero que debemos de revisar es los depósitos. El depósito siempre tiene que estar lleno. No puede bajar nunca de lo que es la mitad. ¿Por qué esto? Porque como los depósitos trabajan por gravedad, el problema es de que si tú siempre tienes abajo de la mitad o casi vacío lo que es el depósito, la tinta ya no va a poder subir para llegar a lo que es los cabezales. Entonces, por consecuencia, va a estar forzándose o incluso puede estar vaciándose otras piezas como son los damper o las mangueras. Otra cosa muy importante de lo que tenemos que revisar acerca de los depósitos es la tinta que utilizas. Nosotros siempre les recomendamos que utilicen la tinta original, que está especialmente diseñada por el fabricante para que los equipos tengan una mayor durabilidad y también que tengan menos fallas. Pero ya sabemos que hay veces que por la economía y la utilidad en el negocio no podemos estar gastando en lo que es tintas originales. Por lo mismo, o vamos a meter lo que es tinta genérica, pero hay tintas genéricas como esta, que es universal. Nada más trae la marca, pero no dice nada acerca de lo que es nuestro equipo. En este caso yo lo que les recomiendo es que si ustedes van a ocupar una tinta genérica, de preferencia busquen una que diga que está diseñada o hecha para lo que son los equipos. Por ejemplo, en este caso esta está hecha para lo que es una marca Epson. Pero también las hay que están diseñadas para lo que es la marca Brother. Aquí ya los pigmentos son lo más parecidos a los originales, que están diseñados especialmente para lo que es la marca y el tipo de cabezal que viene en lo que es tu equipo. Ahora hablaremos de lo que son las mangueras, las cuales llevan lo que es la tinta de lo que es el depósito hacia lo que son los cabezales. En algunos modelos traen lo que es un tipo de seguro, como este. Otras, nada más las abres los tapones y aplicas lo que es la tinta. En modelos, por ejemplo lo que es las Canon, traen lo que es una puerta, la cual tienes que abrir para aplicar lo que es la tinta en el depósito. Aquí hay veces que por rapidez o tratar de hacerlo más sencillo, no abrimos por completo la puerta, nada más la semi abrimos. Entonces el seguro no está haciendo lo que es su trabajo. Aquí este seguro está diseñado para que cuando tú lo abras, como estás viendo aquí, está cerrando lo que es la manguera, para que cuando tú abres lo que es el depósito,
Como este está vacío, la tinta no se regresa. Si nosotros lo que hacemos es de que no la abrimos por completo, nada más la medio abrimos, le echamos la tinta, la volvemos a cerrar, pues entonces al momento que nosotros abrimos, la tinta se regresó. Nosotros llenamos, cerramos y la tinta vuelve a avanzar, pero entre lo que es el espacio de la tinta nueva y la tinta anterior ya quedó un hueco, una burbuja de aire. Esa burbuja de aire, cuando llega a lo que es el cabezal, es cuando empieza a dar problemas. Por eso, cuando tu depósito llega a tener lo que es seguros, ábrelos por completo. Ahora vamos a lo que es el paso número 3. Aquí la falla que nos puede dar es de que únicamente un color esté mal. En este caso es el negro. Todos los demás están funcionando bien. ¿Qué hacemos? Lo primero es, a la jeringa que tenemos, vamos a quitarle lo que es la base, donde se pone la aguja. Ya que la cortamos, la vamos a tener así. Teniendo lo que es nuestra jeringa y nuestro desarmador, lo que vamos a hacer es quitar lo que es la cinta plástica. Con mucho cuidado vamos a levantar los seguros, jalamos, retiramos y después vamos a sacar lo que es el color que vemos que nos está fallando, en este caso el negro. ¿Cómo? Aquí tienen lo que es un segurito. Con la ayuda de nuestro desarmador únicamente lo empujamos y sale. Y aquí estamos viendo que está vacío. Por eso es de que este no está pintando. Lo único que vamos a hacer es meter nuestra jeringa en el color negro y succionar. Aquí ya vemos cómo empieza a jalar y se está llenando lo que es el depósito. Ya que se llenó, lo único que vamos a hacer es lo metemos, presionamos hasta que escuchamos que el seguro ya entró. Metemos las mangueras otra vez en su lugar. Volvemos a acomodar lo que es nuestra cinta plástica. Y eso sería todo. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a este canal. Es gratis y no te toma más de 3 segundos. Y así me apoyas a poder seguir generando más contenidos. Activa la campanita para cuando suba otro video, seas el primero en verlo. Paso número 4. Para esto vamos a hacer lo que es un diseño en lo que es nuestra computadora, donde vamos a poner los 4 colores: el amarillo, azul, magenta y el negro. Y vamos a mandarla de una manera algo frecuente a máxima calidad. Esto es para utilizar todos los inyectores y si alguno está tapado poder destaparlo. Al momento que hacemos esto de una forma periódica, lo que vamos a hacer es evitar que el cabezal se llegue a dañar, tapándose con residuos de tinta seca. En caso de que ya se llegó a tapar y llega a tener 1 o 2 líneas, lo único que vamos a hacer es mandar lo que es una limpieza de cabezales. 1 o 2 máximo, para evitar que se dañe lo que es el cabezal. En caso de que con esto no se llegue a resolver, hay que darle lo que es mantenimiento ya a lo que es nuestro cabezal. Pero eso es en otro video. Por lo mientras, con este sencillo tip vas a ver que el cabezal no se va a dañar ni se va a tapar. Paso número 5. Ahora vamos a revisar lo que son las gomas de arrastre. Estas gomas por lo regular vienen en la parte de atrás de la máquina. Puede cambiar dependiendo el modelo de la máquina. Hay algunas que arrastran por la parte de abajo la hoja,
entonces puede cambiar, pero casi todas lo traen en la parte de atrás. Estas gomas son más o menos como estas, las cuales por lo regular son 2. Estas son muy fáciles de dar el mantenimiento. Lo único que vamos a requerir es un poco de alcohol. En este caso vamos a aplicarlo con lo que es de preferencia un trapo que no suelte pelusa. Únicamente es mojarlo e irla limpiando. Ya que la limpiamos, vamos a pasar otra vez el trapo y vamos a secarlas y eso sería todo. Es muy sencillo. Paso número 6. Ahora vamos a limpiar lo que es el encoder rotativo y lo que es el encoder lineal. Estos, lo único que hay que hacer es igual con lo que es nuestro trapo que no suelta pelusa, darle humedecerlo un poco, no empapado, únicamente un poco húmedo, y limpiarlo por los dos lados, tanto por enfrente como por la parte de atrás, teniendo cuidado de no maltratar lo que es el sensor. A este pues nada más hay que darle lo que es una pequeña sopleteada para evitar que tenga pelusas o tenga lo que es telarañas o polvo. A lo que es nuestro encoder, nada más es limpiarlos, tratando de no maltratar lo que son estas pequeñas líneas que ven aquí. Lo que es el encoder lineal es esta que ves aquí. Esta pequeña tira plástica igual, vamos a limpiarla únicamente con agua. No queremos que se maltrate, ya que trae lo que es un grabado, el cual si no lo lee la impresora va a dar fallas. Por eso es importante que no esté sucio o manchado con tinta. En algunas ocasiones se llega a manchar principalmente en la parte de acá. Precisamente porque como está el cabezal, vas a preguntarte cómo quito el seguro. Muy sencillo. Teniendo lo que es nuestra impresora apagada, vamos a girar este engrane. Lo giramos y ahí ya liberó lo que es el seguro. Este seguro ya quitado ya hace que podamos mover lo que es el cabezal. El seguro por regular es este. Y aquí es la parte importante donde tenemos que tener cuidado de limpiar, ya que esta parte, como está cerca de lo que es la limpieza de cabezales, llega a mancharla. Entonces, muy sencillo. Únicamente agua, un trapo, limpiamos y eso es todo. Paso número 7. Ahora lo que vamos a revisar es nuestra bomba de vacío. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Con nuestras pinzas de punta vamos a jalar de forma cuidadosa lo que es esta manguera. Esta manguera vamos a meter lo que es nuestra jeringa. Ya que la metimos, vamos a ver cómo va al momento de succionar. Va a limpiar lo que es la manguera, la bomba de vacío y estas piezas de aquí, que también deben de estar siempre limpias. Aquí al momento de succionar no está sacando tinta, porque estamos viendo que está haciendo bien su trabajo, no está tapada. En caso de que estuviera mal, aquí podría salir lo que es algún coágulo de tinta ya vieja. Van a salir, puede salir tinta. E incluso lo que hizo esta es de que también limpió esta parte al momento de succionarla. Esta no está muy sucia porque acaba de tener mantenimiento. Pero aquí lo que tenemos que hacer igual, con un trapo un poco húmedo, vamos a limpiar esta parte lo más limpia que se pueda y esta goma de aquí. Esto tiene que estar lo más limpio posible. Al momento que hacemos ese mantenimiento, con la jeringa, ya tendríamos bien lo que es nuestra bomba de vacío. Paso número 8. Lo que es nuestra caja de mantenimiento. Aquí lo que vamos a hacer cuando nuestra impresora se llegue a bloquear por lo que es que ya llegó a su límite lo que es almohadillas húmedas, vamos a quitar el tornillo que traen, retiramos la tapa y aquí vamos a encontrar otro tornillo en la parte de abajo.
retiramos el tornillo y ya podemos accesar lo que es nuestra caja de mantenimiento, la cual contiene lo que son unas esponjas. Estas esponjas, cuando tú haces lo que es un mantenimiento en cuestión de lo que es el reseteo del contador, hay veces que no es necesario cambiarlas. Hay veces que te pueden aguantar 1 o 2 veces. En ocasiones hasta 3 veces te pueden aguantar. Eso pues ya ustedes lo van a determinar al momento que saquen para revisarlas y vean si ya están completamente llenas. Si no están llenas, las pueden volver a poner, les digo, 1 o 2 veces. Si ustedes ven que ya están llenas, aquí lo más recomendable es cambiarlas o lavarlas. En la parte de aquí abajo ven cómo sale lo que es una manguera. Esta manguera viene de lo que es nuestra caja de vacío. Incluso si no, por aquí puede salir lo que es una extensión para poner lo que es un bote por la parte de afuera y estarnos evitando lo que es el mantenimiento en cuestión de estar lavando o cambiando lo que son las esponjas. Bueno, a todas mis amigas me despido. Espero que este video en serio les ayude. Pierdan el miedo a estar metiéndole mano a lo que son sus equipos. Ya sabemos que ustedes son lo suficientemente capaces y aquí en este canal vamos a enseñarles cómo hacerlo de una manera fácil, fiable y funcional. Me despido esperando te haya gustado el video. Recuerda, si te gustó, dale pulgar arriba y si crees que a alguien más le puede servir, no dudes en compartirlo y déjanos tus comentarios de lo que te gustaría ver en el canal y ve nuestros demás videos que tenemos para ti.